estabais hablando cuando os llamaron por teléfono y Tiago descubrió que había un Andrés que necesitaba su ayuda urgentemente y él no puede negarse porque es un héroe. Y entonces decidió que le iba a meter el marrón a Andrés en vez de a sí mismo. Y estabais debatiendo ahí. Así que podéis continuar porque Tiago decía de ir solo. Y vosotras que casi mejor que solo no. No sé, yo lo veo peligroso. A ver, yo creo que a lo mejor si vamos allí no va a ser una conversación normal. Entonces, bueno, pues ve, no sé, ve y ten cuidado. Tú sabes tratar con esta gente. Sí. Pero Angie lo pilla. Yo creo que sería mejor si fuésemos el resto. También, no sé, así se ablanda. No quiero ser desagradable, pero... Sabes que siempre que se dice eso vas automáticamente a hacer lo que has dicho que no quieres hacer. ¿Has tratado alguna vez con la mafia? Sí, es que es mi tío. Espera. Espera. Repite. Andrés Mendoza es mi tío. Entonces me sentiría un poquito más cómoda si fuese contigo porque yo creo que también así podríamos hablar un poco mejor con él. Andrés, Andrés Mendoza es tu Andrés de confianza. Es tu Andrés así. Bueno, pues ve. Pues... Diego está en plan... ¿Cómo? Pero seguro que es ese Andrés. Sí, yo Andrés creo el que sí, mafioso. o sea, Le di Lo un va a codazo describir, lo va a a describir Ale en plan de... ¿sabes? Igual para ella no es Andrés el mafioso. a ver, yo tengo un tío que se llama Andrés y se pilla Mendoza. Entonces yo imagino que sí. ¿Y qué look tiene? Espera, no, un momento. A este En tío le vimos NPCs en el está. concierto. Le vimos en el Sí, concierto. está. ¿Era ese es tu tío? Nada, si lo viste en la discoteca, supongo que sí que te sonaría la cara. Igual hace tiempo que no lo viste, pero sí aquel tendría. Sí. Sí es. Parece. A ver. ¿Cómo te... ¿Tú te llevas con tu tío? Bueno, no demasiado, quiero decir, tenemos un trato bastante cordial. ¿Es familia de tu padre? Él es bastante distante. Le da un codazo a Angie para que repita la pregunta. Sí, ¿es familia de tu padre? ¿Es tío por parte de padre? Esa es muy buena pregunta. Pero al final quiero decir, no sé, yo siempre he tenido como una concepción de la familia, de que mis tíos son mis tíos y nunca me he preguntado si son hermanos de mis padres, si son hermanos de mi padre o de mi madre. Para mí mis tíos siempre han sido mis tíos. Diego está pensando que no son familia. Que simplemente es que su padre o su madre estaban metidos en la mafia y es como, sí, el tío Andrés, y el tío Andrés no es tu tío Andrés, es el de la mafia que estaba con tu padre y tu o madre. sea, lo digo por que a lo mejor eso explicaría lo de que tu padre haya acabado en la cárcel cuando no debía y tal, por, bueno, cosas. Sí, a ver, yo tengo mis sospechas de cosas, entonces creo que hay posibilidades de que sea mi tío Andrés, pero no lo sé. Pero es raro porque Andrés está en la otra mafia. No de la mafia que mató al señor, sino de la otra. Pero a lo mejor por... no lo sé. Yo me pierdo entre tantas mafias, chica. ¿Por qué? Por salvar a... Tal vez tenemos que dejar que este Andrés se muera, porque la verdad es que no nos está siendo eficiente tener tantos Andrés. Me da más miedo que este Andrés nos mate que no que este Andrés se muera. O sea, pero es cercana la relación con tu tío, en plan te traía regalos en Papá Noel o es más...
Bueno, o sea, sí que, jope, si me cuidaba, pues lo hacía. Pero igualmente sí que es cariñoso. Es eso, es una persona un poquito distante, pero no deja de ser una de las dos criaturas pequeñitas que había en la familia. Tampoco tenemos primos, o sea que estábamos mi hermano y yo un poquito mimados. ¿Alguien en tu familia se apellida Mendoza, aparte de tu tío Andrés Mendoza? Este además no estuvo liado con... Está. Sí, no es Vale. clave de su Denise. hermana. Denise. Simplemente Denise. evalúo si es o no, porque creo que simplemente sigo un poquito en shock y no estoy entendiendo bien las cosas. A ver, es Mi importante excusa está que siendo lo ahora tengas como claro. jugadora del trauma psicológico. Tú tienes tus tíos, que eran quienes te cuidaban de vez en cuando, y tus padres te decían, te vas con tu tío, pero efectivamente no te decían, no eran una familia muy familiar. Ah, bueno, pues entonces igual es tío, plan... Adoptivo. De que sí. El padre es primo de no sé qué. Lo que tenían negocios. Vale. ¿Cuándo es la última vez que hablaste con tu tío Andrés? Pues hace ya bastante tiempo. Las cosas en la familia están un poco extrañas desde que pasó lo de mi padre. ¿Y tú te ves con cuerpo de ir cara a cara con él? Si es mi tío. Sí, quiero decir, prefiero lidiar con las cosas un poquito más de frente porque es eso. Creo que mi familia también estaba metida en ciertas cosas y no quiero tampoco que me tomen por estúpida. Y que al final soy yo quien no me entere nunca de nada. No me parece justo. No me parece justo hasta... I feel you. Sí. Tiago está contrariado. Quizás es interesante ir sobre seguro, porque a lo mejor una noticia de que tú te impliques en esto, pues... Mira, hacemos una cosa. Voy a Ni llamarle. patine, ni pat... Bueno, Igual es la opción más lógica. iba a decir que me acompañéis, pero no vayáis conmigo. Yo entro a hablar con él y cuando salgamos, en plan, oye, ¿me acompañáis a la salida? Ups, están mis 3 amigas en la puerta. Ah, ¿esa es tu sobrina? No, Ojalá. Espero que sí. pero más de Porque cara ahora- a salida que a entrada, porque me da a mí que no va a ser una conversación agradable y no tengo claro que yo esté cómodo con ninguna de vosotras 3 allí. Por eso quiero ir solo. ¿Estás seguro de que él va a ir solo? Por lo menos tendrá una pistola, así que no, nunca va solo. Pero si quisiera matarme lo habría hecho ya. Hemos tenido muchas ocasiones. presionarle de cualquier cosa. No hagas nada, ya lo arreglaremos por nuestra cuenta. Sí, o sea, a Andrés se le rescata sí o sí. La cosa está en si me tiran un cable o si saben algo del tema, pues averiguamos por qué Pedro lleva un tiempo sin aparecer. Porque me da que sabe algo. Esa relación con Alex de... Hay algo raro por ahí. Sí. Yo creo que es buena idea que estemos cerca, que podamos escucharte si necesitas ayuda. Escucharme. Que dejo el móvil en llamada. No, bolsillo. eso te lo van a revisar, no creo, sería como... Bueno, es en la clínica raíz, ¿no? todas Ahí al final formas, es como, pero como digo un lo suficientemente cerca para que chilles. Es que el móvil no es buena idea, te lo van a revisar. Yo creo que nos podemos quedar por fuera y que hay los típicos escalones donde la gente se pone a fumar porros. Sí. No tiene ganas de discutir. Sí. Vale. Pero entro solo.
Vale, ¿vais? Sí. Entiendo que vais andando. Tendréis momentos de silencio incómodo. La clínica raíz está lejos, así que bien que tengáis margen de tiempo. Y cuando os vais acercando, bueno, pues habéis estado allí hace poco en la fiesta, así que bueno, tiene un aire un poquito más calmado. Hay todavía algunos vasos y botellas en el suelo que alguien no limpió. Y nada, como estaba un poco quemada, un poco destrozada, algunas estructuras que se mantienen mejor que otras. ¿Os esparcís por ahí entonces? Ujú. Le doy un par de palmaditas en la espalda a Tiago y antes de que se vaya digo, no corras riesgos innecesarios, ¿vale? Sí, se fue. Vale, pues entiendo que os quedáis no en plan delante de la clínica a la vista de todo el mundo, ¿o sí? Fumando porros. Yo confío en la experiencia de Angie. Como si. No fumando por. Desde luego. Vale, pues Tiago, accedes al interior. Ya no es que sea plena luz del día exactamente, así que está un poco oscuro donde no alcanza la luz del sol que queda. Pero no tardas en escuchar un... Volvemos a vernos. Y tú te encuentras a Andrés. Andrés está apoyado en una columna de espaldas hacia ti. Ni siquiera se gira para mirarte, pero sabes que está detrás de esa columna. Así Me que quieres acerco hablar al temas otro lado al delicados. otro lado de la columna. Te pones al otro lado. Vale. Sí. ¿Quieres hablar temas delicados por teléfono? Bueno, a lo mejor fue una patinada, pero sí que necesitaba una reunión. ¿Y qué quieres saber exactamente de Pedro? Digamos que Lex se ha metido en problemas, tal vez. ¿Sabes dónde está Alex? No ahora mismo, no. Pero sé que han cogido a algún amigo de Alex y piden un rescate por él en México. En México. Mm, ¿Y tú cómo sabes esto? Porque debería ser su número de contacto de emergencia y me han llamado a mí para pedir el rescate. ¿Le ha pasado algo a Alex? No, según ellos, tienen a un amigo de Alex y Alex no está. No me preguntes por qué me han llamado a mí, porque no lo sé. ¿Y ese amigo de Alex sabe dónde está Alex? No he podido hablar con él, solo hablé con uno de los secuestradores. Y entonces, ¿venías a informar? Venía a preguntar si... Creo que estamos en buenos términos, sobre todo después de lo de Igor. Y no estaría mal un poco de cobertura en esta movida porque siento que no me toca. Y si es algo que tenga que ver con Alex y por ende con Pedro, y Pedro no está, a lo mejor podrías alumbrar un poco la situación para que no vaya ciegas. Porque piden 8.300 pesos colombianos. Bueno. Ahora mismo, después de tu escapadita con Alex, Pedro mantuvo el contacto con él. Mm, Pero lo cierto es que parece que hubo algunos problemas o desentendimientos entre ellos. Y llegó un punto, el año pasado, en el que Alex dejó de contactar o de coger el teléfono y perdimos el contacto completamente con él. Y Pedro se fue a buscarle. Y hace unos meses que no sabemos nada de él tampoco. ¿Sospechas que Así puedan que tener que ver este secuestro con la doble desaparición de Pedro y Alex? no sé quién es ese. Yo tampoco, pero lo averiguaré pronto porque tengo que ir ahí en 5 días con ese dinero. Pero ¿estás seguro de que es cierto lo que dicen? ¿Has hablado? ¿Le has preguntado algo a ese chico? Lo intenté, pero no hubo forma.
Se niega a admitir que lo pillaron de sorpresa y que no supo reaccionar a tiempo, porque es como... No es su culpa, ¿vale? Cargar con una muerte es suficiente, no quiero cargar con 2. Me da igual quién sea ese Andrés. Hay varias formas de actuar. Podemos intentar mover hilos en México y averiguar quiénes están detrás de este secuestro, lo cual implicaría obviamente meter plata. Y si son unos pringadillos cualquiera, pues nos podemos encargar. El problema es como no sean unos pringadillos. ¿Qué sensación te dio? Que lo eran. ¿Te da la sensación de que no saben lo que están haciendo? Me parece un poco raro que tengan a un tal Andrés porque es amigo de Alex y llamen a un local para preguntar por mí. Me parece como un stretch muy largo para lo que realmente es, porque yo no tendría por qué responder a este rescate porque no conozco siquiera a esta persona. Entonces, o bien están desesperados o bien no es lo que parece. Podemos intentar movilizarnos entonces por México si nos dices la próxima vez que vas a hablar con ellos o la información que hayas sacado de la ubicación, intentar encontrarlo y los destrozamos y nos llevamos al muchacho. El problema es que si sale mal, pues puede morir. Y como alternativa, ahorrando plata y ahorrando problemas, si me facilitarais a mí el dinero y un poco de cobertura o protección, tal vez podríamos hacerlo de una forma más sencilla y no tendría que yo, ya que pongo mi vida en riesgo, no poner también mi capital porque no es mi problema. Bueno, tampoco sabemos si es el nuestro, pero tu intención entonces es ir, darles la plata, matarlos y volverte con el muchacho y la plata. Lo de matarlos no lo tengo tan claro, pero pensaba dar el dinero y llevarme al muchacho. Como he dicho, una muerte sobre mis hombros me parece más que suficiente. Pero no podemos andar a dar el dinero así. Sois la mafia, no tenéis dinero falso. ¿Crees que son tan pringados? ¿Y por qué no mandas a alguien de la mafia conmigo? Alguien que pueda hacer el trabajo, que tal vez yo no. ¿No te fías de tus propias habilidades? Creo que tuve suerte con Igor, no tengo por qué tenerla 2 veces. ¿Quieres ir con el mismo compañero? No quiero a alguien más profesional. ¿Tienes a alguien en mente? Conozco a alguien de la mafia que sea medio decente. No sé, si alguien te parece más de confianza. Yo creo A que ver, es que el dirías pobre Andrés. chaval se le acabaron pegando un balazo en el hígado, lo dejé medio muerto en el hospital, tenía mi misma edad, digo yo que habrá alguien que no tenga el rango de Pedro o de Andrés Mendoza, pero que sepa disparar una pipa como Dios manda. Bueno. ¿Te parecería Denis? ¿Denis está metido en esto? Bueno, estáis juntos, no debería sorprenderme. ¿Sabe disparar? Claro, ¿Lo ha hecho antes? claro. Está bien. Entonces, ¿quieres ir con Denis? ¿En qué día? Me das los datos y intento... En principio sería el viernes, porque me han dado 5 días de margen y en 4, siendo 4 el jueves, me llamarán para acabar de concretar. Es poco margen, pues que no tengo forma de contactar con ellos y no cuento con que me llamen antes. Pero eso nos da 4 días de margen para mover cosas en México, sin matar a nadie, solo mover hilos para ver si averiguamos algo. Bueno, entonces en principio hablo con Denis, preparamos dinero falso y cuando te pongas en contacto con ella, pues vais con ella. Le digo que más o menos sobre el viernes tenga el día libre. Sí. Vale. Si esto sale bien y gracias a eso averiguamos dónde están Pedro y Alex, sería genial. Eso sería un gran logro por tu parte, eso seguro que suma muchos puntos.
Tiago está pensando, en plan, yo hace mucho que dejé de intentar sumar puntos, pero por algún motivo no salgo de este ajo nunca. Una cosa más antes de irme. Cuéntame. Agente Maxine Ortiz, ¿ubicas? Claro que no la conoce. La Tombo. La Tombo. ¿Nos gusta? Sí, nos gusta lejos. Y va a dropear los dos nombres, primero uno y luego otro, y va a mirar, o sea, creo que se va a mover de la columna para buscar, poder por lo menos verle la silueta. Y va a preguntar por Carla Peña y luego por Begoña Medel, a ver si hay algún tipo de... ¿Cómo se lo dices? Como si nos gusta también. Sí. Bueno, que si hay que preguntar por un nombre, pues sí, por un casual. Como si fueran dos personas distintas, para ver si hay alguno que... Bueno, hace tiempo que se oyen esos nombres en prisión y por las calles. Si sabes algo de alguna de las dos, me vendría bien. Carla era conocida por hacer muy buenas mezclas con las drogas. Y creo que Begoña aprendió algo de eso. Así que, pues lo que movía se movía bien. Si te enteras de algo, porfa, te deberé uno. Claro. ¿Algo más? Cualquier cosa que sepas si de una Alex. Sobrina, pero no lo va a hacer. Cualquier cosa que sepas de Alex o Pedro, informa. Sí, ahora que sé que por lo menos, o sea, ahora que sé que están desaparecidos, pues a lo mejor podré mover hilos, porque a nadie se le ocurrió decírmelo tampoco. Claro, mientras no sea necesario. Y bueno, ya que preguntas por Maxine, pues si te enteras de alguna forma de pillarla y quitarla del medio, pues tampoco sobra. Creo que tiene algo que ver con Carla y Begoña. Bueno, siendo poli, pues quizás tengan algún chanchullo, quién sabe. Aunque ya va de limpia por la vida. Ningún poli está limpio. Bueno, pues nos vemos, Tiago. No nos hemos visto. Y se aleja. Vale, Y ya va a pues... salir fuera. Vale, pues... Sales fuera. Y allí te las encuentras. ¿En qué postura os encuentra Tiago cuando sale? Vale, Está pues... ocupada liando el porro Juana. Pero no sé. Claro, sale Tiago y Juana está completamente ida. ¿En qué modo estáis? ¿Preocupadas, mirando así súper alertas, súper tensas? ¿Estáis comiendo pipas? ¿Cómo estáis? Ya, con comer pipas estaría bastante gracioso. No, mirando a ver qué pasa. No hacia la puerta. Parece cogiéndose el costado, sangrando. Nah, mentira. No, joder. Que nada, que nada, que nada. Realmente acabo de ver que se han tirado dados. ¿Quién ha tirado dados? Ah, no. No, está bien, está bien. De hecho, tiene un semblante bastante tranquilo, incluso más de lo que estaba antes. Bueno, ¿qué? Me van a echar un cable. Está pensando cómo verbalizar todo lo que ha pasado porque es como too much y no he tomado notas, así que estoy tirando de coco. Alex desapareció hace unos meses, dejó de comunicarse con Pedro, Pedro lo fue a buscar y están los dos desaparecidos ahora mismo. Entonces puede o puede que no tenga nada que ver el secuestro, puede que sean unos aficionados o puede que sea algo bastante más grande de lo que parece. En cualquier caso, y como estoy en buenos términos con la mafia, he pedido que me ayude a alguien y en principio Denise va a viajar conmigo a México el viernes.
Porque Denise está en el Ah. ajo. En el ajo de saber disparar. Ese ojo. Joder. Como de bien sabe disparar. Suficientemente bien. Aparentemente sí. Me querían enchufar a un compañero bastante más cutre y he dicho que no. Que quiero a alguien que sepa. Pero Y solo una Denise es el persona. nombre. A ver, hay más gente que cambien los planes porque al final me van a llamar en 4 días. Y durante este tiempo van a mover hilos por México a ver si oyen algo, si saben algo. Pero si realmente no son aficionados tenemos un problema. Pero es menos problema que si voy solo. Porque va alguien que sabe disparar. Y ya está. Ah, y nadie va a poner el dinero porque vamos a usar dinero falso. Sí. Al final nos resultan ser unos novatos. Es buena idea intentar timarles con dinero falso. Si realmente no son unos novatos, creo que el dinero falso es el menor de nuestros problemas llegado el momento. Porque entonces será... Probablemente tendrá que ver con Pedro y con Alex desaparecidos también. En cuyo caso el dinero es lo de menos. Pero yo sigo pensando que son unos aficionados. Porque si no, no me darían la opción a mandar el dinero y que vinieran. Y 8.300 pesos colombianos tampoco es tanto dinero. Ya por eso, porque Creo arriesgaste que a darlo de mentira. Es tan poco dinero que parece que quieran que vayas. no es tan poco dinero tampoco. Lo que pasa es que tampoco me parece tanto dinero como para... Pero es casi como Más, si si fuera... les interesara realmente que fuera yo como persona, no me hubieran dado la opción de mandar el dinero. Y me lo dieron. Entonces, Escucháis el rugir de una moto que se aleja en la distancia. Una moto muy buena. reconozco la moto. Supongo que sabrías que es la de Andrés. Ah, vale. Pensé que era la de Sheila y yo. ¿Qué hace? Que no me suelta la señora. Pues quizás no era la peor opción de todos, mandarles el dinero. ¿Y tú te crees que, o sea, vamos a repasar las prioridades? Las prioridades es rescatar a Andrés. Si mandamos el dinero, las probabilidades de que Andrés esté bien o vivo o vuelva son estas. Si planean matarle, lo matarán aunque tú vayas. La cosa es que como no tengo forma de contactarles, no podremos saber más ni actuar más hasta el jueves. Ahí podré intentar, como dijiste tú, con la única neurona que tenemos en esta relación, preguntarles de hablar con el Andrés para asegurarnos de que está vivo, tener algún tipo de prueba de que esta persona está bien o que la tienen siquiera, porque no tenemos absolutamente nada y me siento absolutamente estúpido. Pero no supe hacerlo mejor. No creo que Entonces haya esto es forma con de lo que hacerlo. trabajamos. ¿Qué? No creo que haya forma de hacerlo bien tampoco. Ya. Sí, a ver, si hubiera visto más pelis, pues estaba ocupado lidiando con la vida real. Nos saltamos la asignatura de secuestro. Sí. ¿Y claro. él sí que conocía a este Andrés? ¿O? Tampoco lo ubica. Pero sospecha de que puede tener relación con la desaparición de Alex y Pedro. Entonces, mi plan es durante 3 días que muevan hilos por México a ver si alguien oye algo. Pero es que tampoco tenemos ningún tipo de pista sobre ubicación ni nada, más allá de un acento. Entonces, hasta que no tenga la siguiente llamada, tampoco podré sacar nada. Entonces, que habrá muevan un poco los posibilidad? hilos. ¿Que habrá posibilidad de que Alex o Pedro diesen otro nombre? ¿Tendría algún sentido? Tendría sentido, pero ninguno se corresponde a la descripción física. Porque son muy morenos. Quizás intentan buscar a Y de Anaís. hecho, Pedro es negro. ¿Eh? Si intentan buscar a Anaís. Si suponemos que es. Pero es su sería raro hermano. que si buscaran a Anaís no recurrirían a mí No, y no, no pedirían poco dinero. digo, si Andrés Mendoza intenta localizar a Anaís en lugar de Alex. Quizás a ella sí que pueda. No ha salido ese nombre en ningún momento, así que no tiene por qué saber quién es.
Ya, pero lo digo por darles alguna pista por si encontrar si está en México. Eso nos llevaría a saber si el Andrés que estamos suponiendo que es. Puede ser. Me ha dado un poco miedo decirles el nombre de Anaís porque no sé en qué términos está con esta gente. Es verdad que tenía tratos con ellos. Sabemos que tenía Con una Pedro. pistola cuando se fue, pero Pedro no está. Entonces tampoco quiero... Ya. No me atrae lo de tener cadáveres sobre mis hombros, así que voy a dar la información justa y necesaria. Y ya. Te suena el teléfono, Tiago. ¿Nadie más tiene móviles en este grupo? ¿Qué os pasa? Tenemos Sí, el Sí, móvil pero en los domingos no silencio. me llama nadie. Decía el Tiago. Mira el número. Sheila. Dime. Y escuchas varias voces de fondo. ¡Os estamos esperando para celebrar el aniversario! Vale, les habíamos dicho que íbamos a cenar, que es nuestro aniversario. ¿Pero quieres que vaya? No sé, no te veo con muchas ganas. Están gritando. ¿Vuestro aniversario? No, no lo es. Se aleja más el móvil, es No, mentira. pero es mentira. Dime que vienes. Sí, yo por ti voy, pero pensaba que querías descansar. En el ataúd me van a dejar descansar. Sí. Sí, estamos viniendo. Vale, porque... Pero no hagáis nada. A ver, ya falta la mitad de la pizza. ¿Sabes que sería un regalo maravilloso que os fuerais de casa y nos dejarais el piso a solas por la noche? Es una Escuchas broma. como un... Sheila, que quieren que nos vayamos. Quieren hacer nada. Os estoy oyendo. Voy a colgar. Ha colgado ya. Consejo de amigos, nunca mintáis sobre que es vuestro aniversario porque la gente decide montaros una fiesta. Pues ahora tenemos que fingir que es el aniversario cada año. Ok. ¿Queréis venir al aniversario? Creo que queda media pizza. Me parece raro. A mí me parece más raro que me esté montando una fiesta en mi casa por el aniversario de mi novia y mío, pero Sí. El aniversario es de que mentira. aunque sea de mentira, es un poco raro. yo aquí a estas alturas no sé, no sé si es cosa de Guille, no sé si es cosa de Blanca, no sé si es cosa de Sheila. Bueno, podemos coger otra pizza de camino a casa. Sí. Oye, ¿no porque creo que queríais queda nada. pasar por mi casa para algo que tenía que ver con mi hermano que ahora mismo no recuerdo lo que era? Mis expedientes. Eso. Pero Pregúntale. bueno, si os esperan en No casa, creo, lo vemos sí, en otro no creo que momento. no creo que nos dé tiempo hoy. Puedes indagar tú en ello si quieres y me mandas un WhatsApp. Puedo, es posible que me manden a la porra, pero puedo. Pero lo hago, o sea, yo pregunto igual. Hace 10 años a lo mejor ni siquiera se acuerdan de cómo me llamo. Es broma. No, acordarse si se acuerdan, pero. Vale. Vale. Pues ¿Qué vamos le a tengo por que preguntar? pizzas. ¿Qué saben de los expedientes y qué...? Porque hace 10 años robaron robó Sí. Cristian. No sé si Darío también, creo que solo Cristian. Expedientes de la clínica La Raíz de Guille Sí. y míos. Sí. ¿Por qué? ¿Quién se lo pidió y dónde acabaron? Vale. El contexto de esa situación, porque tu hermano se despertó un día y dijo, sí, voy a robar este expediente. ¿Qué pasó con él? ¿Quién se lo pidió? Y que sabemos porque le dio un bocado Proteoma. Proteoma. En que no se haga el tonto. Sabemos que Proteoma le mordió. Tenía los Que no te haga marcados. gaslight. Vale, ¿os separáis entonces? Sí, yo me voy para mi casa. ¿Tú estás bien, Juana? Sí. Angie, ¿tú estás viendo sola? Porque no hace tanto también que tú tenías un asunto un poquito chungo. Es verdad que tienes a tu El grimorio acosadora de la Doom. cárcel Es fuera. verdad.
Vamos a hacer buddy system de 2 en 2. Sí. ¿Quieres que te acompañe? A mí no me molesta. Pues sí, me vendría bien, la verdad. Gracias, se me había olvidado. Se me había olvidado que mi vida corría peligro. Tiene un gran instinto de supervivencia. Muy bien, mi familia, tía. O sea, estamos en confianza. Vale. Vale, pues entiendo que Ali y Siento Tiago que no al hayas final- podido hablar con tu tío. Ha decidido irse con la moto corriendo. Creo que tenía No prisa. estoy segura de si era mi tío. Nunca has sido su tío. Así que, literalmente, no pensamientos, cabeza vacía. Uf. Vale, os separáis entonces. Tiago y Ale ya no tienen que coger pizza porque les llega la mitad o lo que quede cuando lleguen. Y Angie y Juana os vais dando un hermoso paseo, que os queda un caminito. No sé si queréis hablar durante el camino o vamos directamente a... ¿Queréis aprovechar? ¿Qué? Yo te voy a dar las gracias por haberme acompañado. Bueno, pero si no he hecho nada realmente, lo has hecho tú todo, que no sé, No, te pero has tú enfrentado a la empezaste situación. Bueno, es lo menos que podía hacer. Si necesitas en algún momento volver o que... ya te dije, ofrecía a mi jefa sin consultarle, pero seguro que no por el problema, es súper maja y si necesitas que le echemos un vistazo al caso. Sí, tal vez sí. Tal vez sí. Puede ser. ¿Tu hermano lo sabe? Sabe que nuestro padre no está de viaje. Sabe que sí que está en la cárcel. No sabe que fui a hablar con él. No quiero tampoco meterlo demasiado en todo esto, pero tampoco le quiero mentir. Entonces estoy en un punto un poco extraño porque eso, no quiero mentirle. Pero no sé cómo no mentirle sin que sea mentira. Ya. Es que no sé cuánto sabes del crimen que le achacan a tu padre, pero nosotros estuvimos indirectamente salpicados por aquello, porque la gente que atacó a la víctima, a Efren, bueno, tampoco soy la que esté más metida en el tema porque, sorprendentemente, aunque soy la única de este grupo que ha acabado en la cárcel, yo no estoy metida en la mafia. Ni tengo familia en la mafia. Creo, porque ya no sé qué pensar. Pero bueno, el caso es que esta gente eran de un cártel de Barranquilla, creo. Y bueno, pues había, no sé si recuerdas a Nelson, que estuvo hace años brevemente en el colegio. Pues él era el hijo de un capo al que se había encargado. Y entonces estaban intentando que él como que asumiera el papel de, bueno, o que se metiera en los negocios familiares, de ese tipo de negocios familiares. Nelson no quería y la verdad es que no sé muy bien qué pasó, como que intentaron forzarle a que se hiciera un hombre de pronto y tomara a Efren como una víctima de entrenamiento. Y como Nelson no lo hizo, creo que le pegaron una paliza. Bueno, creo no, le pegaron una paliza, eso sí que lo vi y le dieron una buena manta de hostias, que casi no lo cuenta. Y a este tío se lo cargaron. Intentaron medio amenazar a Nelson con que le iban a echar el muerto a él y para que no lo hicieran, porque podían tener pruebas, había ropa de Nelson por ahí. Para que no lo hicieran se autoinculpó el tío bueno de Nelson, el único tío no mafioso de Nelson, para que fuera él a la cárcel. Y eso es lo último que sabíamos, no sabíamos que tu padre, bueno, pues lo que había ocurrido años más tarde, claro. Sí. No, a ver. Realmente no entiendo, porque no entiendo qué relación tiene con todo eso ahí mi padre.
Ya. Es eso, yo creo que mi padre estaba en cosas chungas, pero igualmente, ¿qué importaba dentro de eso? No sé, mi teoría es que a lo mejor alguien de la familia de Nelson, porque quiero decir, era gente bastante poderosa, intentó sacar a su tío de la cárcel y necesitaban un cabeza de turco y yo qué sé, a lo mejor, pues vete a saber, o tu padre se vendió a cambio de algo porque lo necesitara, supongo que se aprovecharían de la necesidad, es lo único que se me ocurre. O sea, Sí. me O cuadra sea, con yo ese creo tipo de que gente. les empezó a ir mal a mis padres. Y tal vez eso. Lo que también me extraña es la enfermedad de mi padre. Y cómo cuadra Bueno, con esto. Y es de que esté dijiste más que era desesperado. algo genético o algo así, ¿no? Quiero decir, no le habrán envenenado Eso ni nada, dijeron. ¿verdad? No, o sea, a mí me dijeron que era algo genético. Mm. Igual, bueno, si es... Los tratamientos por aquí tampoco es que sean de lo mejor, ni si quieres un médico bueno, pues a lo mejor eso también necesita dinero y... No sé, es posible que sea una pescadilla que se muerde la cola y al final, pues a lo mejor no ha tomado las mejores decisiones. Pero seguro que lo ha hecho pensando en vosotros. Te paso así la mano por los hombros. Gracias. No sé. Y no sé, ojalá ¿Tú cómo podamos encontrar algún hilo del que tirar y por lo menos que... No sé, igual si está tan enfermo, a lo mejor podemos intentar por ese lado, tratar que como medida de gracia le concedan el tercer grado o algo así, o mejores condiciones por lo menos, no sé. Creo que por ahí puede haber alguna opción. Sí, o sea, uno de los guardas me dijo que iban a adaptar las cosas a medida que se vaya poniendo peor. Lo cual tampoco es... No suena bien. No, no, no. Entonces, no sé qué hacer. Así que, no sé, me pidió los dibujos que había hecho mi hermano de crío. Voy a mirar Mm. si ahí puede haber algo, porque intenté que me dijese cualquier cosa y no me dijo nada. Entonces, no sé. Voy a intentar rebuscar en eso. Si hay algo, si hay cualquier cosa. Pero no lo creo. Si en todo este tiempo y si ahí conmigo no quiso intentar nada, creo que lo ha dado por perdido. No, Y si no. está tan mal como dicen que está, tal vez sí lo ha hecho. No, no sé, no lo des por perdido, nunca se sabe. Mírame a mí, a estas horas podía estar en la cárcel y estoy aquí fuera. Nunca se sabe. Lo importante es que él creo que no lo hizo. Tu padre no estaba en rollos raros de Barranquilla, ¿no? Mi padre Ahora me sí que dices que sí y hago ostras. no sé en qué negocios estaban. Simplemente se unen cosas y digo yo, oh, no sé de dónde ha salido este dinero. ¿Por qué mis padres tienen guardaespaldas? Y Ya. cosas así. Sí, a lo Pero mejor... mi padre no me encaja en cierto tipo de cosas. Igualmente. hmm, Sé que mis padres llevaban ciertos negocios, o lo creo bastante, que puede que no sean de todo lícitos, pero también sé que mi padre no haría estas cosas. Precisamente creo que se está sacrificando. hmm, Y no creo que una persona que se sacrifique a otros, porque se está sacrificando a sí mismo. ya. No sé si tiene sentido siquiera. Bueno, trata de mirarlo con filosofía.
Y nada, yo creo que ya llegaríamos a mi casa. No sé si nos Pues espera alguna sorpresa o... sí, claro, la cocina perfectamente sucia para que prepares la cena. Pues... Gracias por venir. Me queda un rato antes de irme a la cama. Pero si te has traído una amiga, dile que se quede a cenar. O a dormir, si quiere. ¿Quieres? Hace mucho que no te traes a nadie a la cama. Eh, ¿Quieres cenar, Juana? Y le doy un puñetazo así, sin mirar a dónde pillo. Sí, vamos a tomarnos las cervezas que no nos pudimos tomar antes. ¿Sí? Una Sí, película de sí, sí. confort. Estar Claro, tranquilas. Ser ligeramente felices un segundo. me parece un planazo. Bien. Pues... no sé quién me habló antes, tenía pinta de ser Darío por la jeta. Entonces le diré que mueva el culo y empiece a atender a nuestra invitada. Oh, por supuesto. ¿Cuál es su nombre? Voy a hacer como si levantas. Juana. Ah, y se miran entre ellos y hacen como un gesto de gatito. Vale, vale, pues pasa a la cocina. O al salón, Oye, no sé. muy mal. He tenido un día de mierda. Eso ha sido muy injusto. Los voy a mirar fatal. O sea, voy a mirarles como entre os odio y odio a todos. Haz el favor de sacarle una cerveza fría a la invitada y llevarla al salón y hacerle compañía como si fueras una persona, ¿vale? Soy más que una persona. Soy un gran mecánico. Eres un guarro también, sí, pero porque vaya cocina. ¿Cómo se puede? ¿Cómo ha llegado el tomate a esta altura? ¿Me lo explicas? Es que eres una irresponsable y no nos preparas la comida debidamente. Pero es que no sé si coméis con los codos. Es que no lo puedo entender. Y ves cómo se mete en la cocina y empieza ahí a sonar cacharros clon, 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 mientras que... Pues nada, si quieres pasa al salón y puedes esperar aquí. ¿Y Me eres, parece. eres el nuevo rollo de Angie o podemos estar por aquí? Ah, no, somos ¡Darío! colegas. Vale. Es que como liga tanto que últimamente no trae tanta gente, pero no nos lo creemos, ¿eh? Le cae algo desde la cocina. Un trapo o algo con algo dentro. Con una naranja. Pensaba que era la víctima de todo el panorama de la cocina, pero ahora creo que simplemente es cómplice. ¿Ves cómo sí que le gusta? Se está poniendo nerviosa. Vale, pues ellos se irán a lo suyo por ahí hasta que prepares la comida, entonces aparecerán mágicamente. Literalmente. Voy a Es- ayudarte. Es... Es una forma de violencia no ayudar en casa. No, pero es que cuando ayudan es peor. No. Esto era ayudar, señora a la cocina, esto era ayudar. No son adultos funcionales, es horrible. Tía, empatizo mucho contigo, pero a la vez no soy consciente a veces de la suerte que tengo de Aarón. Bueno, venga, vamos, recojo ahí un poco rápido y nos sacamos algo para cenar ahí al salón. Vale, pues nada, pues Cine de aparecen. picoteo. ¿Y qué tenemos hoy para cenar? Pues tenemos fiambre, tenemos aceitunas. No me voy a poner a guisar. Una pena, espero que mañana sea un día diferente. Pues nada, se ponen a cenar. Entonces, ¿de qué os conocéis? ¿De hace cuánto? Estoy dirigiendo su videoclip. Sí, ¿te acuerdas el videoclip que hizo Tony? Sí. Pues ella era el cerebro que estaba detrás. Ah, pues estuvo genial el vídeo para promocionar el taller, vino bastante más gente. Y si eres amiga de Angie, seguro que nos harás descuentos.
ahora lo que estamos haciendo es como un vídeo del grupo para intentar pues reflotar. Tenemos que buscar un mejor nombre del grupo porque lo de las tortugas ninja yo creo que a lo mejor ya no tiene tanto tirón como hace No, 20 años. ya habéis madurado tarde, pero ya ese nombre ya se queda antiguo. Y además, con una expresidiaria, el grupo crece en Medellín bien. No, o sea, eso vende. Fuera también vende mucho. Bueno, Y la polla así la espalda en plan, ves, producto comercial. Sí, realmente. bueno, Y igual también es... el nombre de Tortugas Ninja tal vez tiene copyright, entonces igual se puede hacer un poquito Sí. de cambio por eso. Una pregunta, ¿Caparazón os copió también el nombre con el concepto? O sea, ¿vosotros existíais y Caparazón dijo, voy a llevar un elemento de una tortuga? Yo estoy segura de que es como una especie de guiño homenaje, pero el caso es que nos robó la canción y la hizo famosa. Entonces, vaya, si haces un homenaje por lo menos da la cara, ¿no? Sí, o sea, ¿entonces crees que era con buena intención? O... No sé si buena o mala, es que no lo sé. Es que, pero lo que estoy segura es que le conocemos o la conocemos. en persona. Sí, seguro. No sé, ¿quién nos vacilaría de esa forma? Bueno, Pero no sé quién es. Tengo que. A ver si esta semana quedo con Crisa y consigo retorcerle un poco el brazo para que. No literalmente. Para que me diga algo más. tal vez dentro de los dramas que estamos teniendo ahora mismo, es de los más asequibles. Sí, es más que nada curiosidad, porque, bueno, tampoco creo que vaya a ir a ninguna parte. No creo que nos vayan a devolver royalties ni nada. Aunque dice Tiago que tiene ahí su cuaderno en el que sale la letra. Pues, ¿qué van a hacer? ¿El carbono 14 al cuaderno? Pero bueno, si tal vez habíais grabado alguno de los conciertos o algo antes. Eso sí, había una cinta que la tenían en el estudio. Había una cinta que la tenían en el estudio. Ostras. Hmm, Pues hay que preguntarles a los padres de Tamara, que eran los que llevaban el estudio. Porque Tamara Tamara no sí creo que sea, porque cantaba fatal, horrible. Pero igual alguien que pasará por allí. Ujú. Sí, que también hay que hablar de si queréis eso. Porque no entendí muy bien si queréis meter un teclista o no en la banda. A ver, antes sí que Nelson, pues se vino, en realidad, acabó siendo teclista un poco por accidente, porque vino a acompañarnos a un ensayo y estaba ahí y dijimos, ¿tocas el piano? Pues ahora, ya eres teclista. Entonces, pues estaría bien, o sea, siempre le da como más cuerpo y puedes tener ahí ritmos y de todo, te puede meter en un momento dado también los efectos de percusión, o sea que nunca va mal, pero bueno, que no sé. Tenemos que hablar un poco también de la distribución de instrumentos, porque yo antes lo que hacía era bailar, ¿sabes? Que yo tampoco es que cantara así. Bueno, os mucho. estáis poniendo con unos temas muy aburridos. Nosotros nos vamos, ¿vale? Nos llevamos el postre. Habéis hecho mucho por hoy. Gracias. Un placer. Juana, si quieres quedarte a dormir, hay sitio en su cama. ¿Ha dicho en mi cama? Hay más camas, ¿eh? No te preocupes. No pasa nada, no pasa nada. Si no vuelvo sin problema, pero. ¿Qué pelis se llevan en este momento? Creo que no 2013 yo creo que ya habría de todo, pero podemos poner en plan, yo qué sé, cualquier peli de estas de Sandra Bullock o similar. Si tienes cualquier DVD de cualquier cosa, me harías la persona más feliz del mundo. Pues sí, saco ahí mis agente ideal o algo así y ya está. Para adentro.
Vale, os quedáis viendo una peli de chill. Yo creo que Juana se va a quedar dormida aquí al final. Literalmente quiero no tener ni un solo pensamiento en mi cerebro. Vale, bueno, pues ya os preguntaré mañana por la mañana qué tal. Y nada, no sé si Juana se iría por la mañana temprano. Angie tendrá que trabajar, pero te podrías quedar en la casa. Así que luego me Yo te dices. preguntaría, ¿qué prefieres? ¿A mí o a Angie? Yo Yo. es que me tengo que ir a trabajar, pero tú aquí te puedes quedar el tiempo que quieras. O sea, todo el va? tiempo que consigas Yo aguantar a por la mis hermanos. mañana- ¿Qué va? Yo por la mañana voy también, que también quiero gestionar de buscar más curritos y tal. Vale, pues creo que no he dicho dónde está el despacho de Mía, pero me imagino que estará por el centro, ¿no? Pues si quieres venir para allá, podemos ir juntas. Si necesitas Vale. ropa o lo que sea, te dejo ahí. Nada, coge el armario como si fuera tuyo. Nah, voy mañana con la ropa de hoy, no pasa nada. Vale, Un poco de pues colonia. Listo. os salís, compartís colonia y al día siguiente, pues ya entiendo que te la llevas al trabajo y luego ya os dividís o lo que sea. ¡Feliz aniversario! No sé si hablaréis por el camino, pero eso es lo que va a pasar cuando abráis la puerta. Creo que saben que estamos aquí. Sí. Pues habría pizza o lo que quede de ella. Y habría un vestido para Ale. Que ya no es por el aniversario, ya lo tenían de antes, pero lo habría. Es el vestido que te da Blanca. Muchas gracias. Es para hoy entonces. Pues por ejemplo, venga, aprovecha y lúcete. Venga, que tenemos mí- preparado todo para el regalo. Para mí no hay vestido. Bueno, pídeselo. Yo es que se lo robé cuando lo vi, es que era como... Ale, ¿Te lo prefieres poner tú o te robo la habitación? Voy a ponértelo, ando. ¿qué tal, Tiago? ¿Habéis hecho muchas cosas de pareja en un día tan especial? Sí, hemos paseado. Has Se va a ido al intentar lugar las donde os cosas que- besasteis por primera vez, ¿verdad? ¿Os besasteis en casa por primera vez? ¿Dónde os besasteis? Nunca lo pregunté. En la azotea de la barraca. Y Blanca y él se miran. en plan, No, estábamos durmiendo, ¿verdad? Ujú. Oh, ¡qué Eso, traición! eso espero. Tengo que preguntarle al resto a ver si se habían enterado. ¿Qué día fue? ¿Hace un año de hoy? ¿O eso fue antes de que empezarais a salir? Fue antes de que empezáramos a salir hace 10 años. No sé, ha pasado mucho tiempo, creo que... Solo pasó. Tampoco estaba planeado. A veces funciona así. ¿Y cómo? Bueno, voy a esperar a que salga Ale. El regalo es un interrogatorio. No, es por saber, ya sabes. Los amigos míos jóvenes tienen dudas. Los amigos tuyos jóvenes. Sí. No Es que estaban a no hacerlo mejor. todos tienen... Asumo que este es Tony, ¿no? Sí. Te voy a decir, asumo que lo hagas mejor con Aaron que yo con Ale. Se pone rojo, rojo, rojo. Que no es por mí, que yo con Aaron no tengo nada. Ale, te Cuando te falta mucho. espabiles, La puerta un rato. Blanca, vete a ayudarla, que no se es capaz de abrochar las cosas. Y te peta, Blanca. ¿Te falta mucho? Creo que tienen ganas de daros el regalo. Sí, ya salgo, ya salgo. Y sale ahora, ya que la obligan. Seila está por allí también, calladita, sonriendo, viendo la escena. Y muy, muy sexy, en plan, ropa de andar por casa, pero muy guapa. Y entonces Tony, pues... Y me estaba hablando mi hermano así, casualmente, de cómo empezasteis a salir. Me iba a contar justo cómo os pedisteis para salir.
¿Cómo nos pedimos para salir? Yo he explicado el primer beso, te toca a ti esta. Esto es como un trivial de nosotros, aparentemente. Creo que hay premio si aciertas. Bueno, creo que oficialmente fue porque Tiago me hizo un graffiti en la pared de la discoteca. Y nada, me lo enseñó y ahí ya lo formalizamos. Con palabras. Oh, un graffiti. Pero tampoco hace falta que cometas actos vandálicos. O sea, o si los cometes, ten mucho cuidado y hazlo cuando no te vean. Blanca puede Es- ayudarte. Es mi Confiamos hermano, estará bien. Estará bien. No sé. Vale, se lo contaré a mis amigos para que lo tengan en cuenta. Sí, pero ¿a tus amigos les gusta pintar o tienen otras cosas? No sé, a lo mejor prefieren componer una canción. Puede ser. Cuando ya sabías que te gustaba esa persona y por eso dijiste que sí, o fue sorpresa y entonces tuviste que dudar, lo contestaste en el momento, o quien lo pidió, ¿cuánto tiempo llevaba esperando para decidirse a hacerlo? Más espontáneo, diría. Creo que apareció una tercera persona y eso pues aceleró los acontecimientos. ¿Cuánto tiempo hacía que te gustaba mi hermano? El tema es que como vivíamos juntos, no me había dado cuenta que me gustaba. Pensaba que era me gustaba, pero en plan vivimos juntos como amigos o tal. ¿Y tú, Tiago, cuándo notaste que te gustaba Ale? Cuando apareció una tercera persona y de repente su existencia era estúpidamente molesta cuando flirteaba con Ale. Pero yo pensaba que te gustaba Minerva. Hace como 10 años que se ha olvidado de esa historia. En plan, ahora eres mayorcito y lo puedes entender. Alguien de mi edad tiene que estar con alguien de mi edad. No está bien que salga con alguien mucho mayor que él porque las cosas suelen ir regular. Ah, vale. Bueno, vamos a dejar de hablar de vosotros. Vamos a daros el regalo. ¿A qué estábamos hablando de nosotros? ¿A que estábamos hablando de cierta persona cuyo nombre empieza por A? De tus amigos. No, es vuestro día. He hecho lo que he podido, ¿vale? Porque no tenía mucho tiempo, pero me ha ayudado Aarón a conseguir una cosita. Puede Ahora ser que entiendo. se la haya robado a Juana. Nos vais a dar un regalo que es algo robado de Juan, ¿no? Está tuneado. Y os da una cajita así. Medio grande. No sé. Tamaño estuche. Se puede sacudir. ¡No lo rompas! Vale. ¿Quién lo abre? Lo podemos abrir a la vez. Venga, tira de un lado del lado. Tiramos un dado cada uno y a ver quién rompe el papel más grande. ¿Pero quién lo rompe? Pues tiramos cada uno de un lado y está. Vale, pues tiráis cada uno de un lado y veis que dentro hay lo que parece ser una caja reconstruida, ¿vale? Fue abierta en algún momento. Es una caja rectangular y cuando la abrís hay un micro, pero en el centro del micro tiene este logo. ¿Ves? Si tuviéramos una banda los dos juntos, tendríamos logo. Solo tenemos que deshacernos de dos personas. ¿Os gusta? Está chulísimo. Es muy, muy chulo. Es para que cantéis los mejores dúos juntos. Bueno, supongo que podemos retomarlo ahora. Venga, improvisad algo. Y se apartan. Sheila está un poco incómoda, pero cuando empieza la emoción de venga, que canten, se emociona. ¿Te atreves? Sí. Ok. Y empieza Tony a hacer boom, boom para meter un poco de batería. Se vienen daditos. Pero algo romántico, ¿eh?
A mí no te me pongas ahora. Reivindicativo, ¿eh? Es nuestro aniversario de divorcio. Porque cuando las cosas andan mal, lo mejor es cortar. Y Alex, Recuerda que ahora tirábamos con el formato nuevo, ¿verdad? Sí, es el X de 6 más 2. O más lo que sea. ujú, Anda, que tiré yo. bueno. ¡Ojo! Me saca lo mismo. Pues lo hacéis muy bien, muy compenetrados. Aprovecháis para hacer ahí miraditas, complicidad, revivir esas historias que estabais contando de aquel día y del graffiti. Sí, yo creo que pueden contar la historia de la azotea. Un par de rimas insultando a. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Samuel? Sí, a ver, deberías acordarte. Es el novio de Kiki ahora. Es verdad que es que lo peor es que es el novio de Kiki. Es lo que da la vida. Pues mientras estáis cantando, escucháis así como un poco de fondo. Y este es mi regalo. Y Seila se va llevando a Blanca y a Tony a dar un paseo y os cierra y os quedáis a solas. Qué amable. Sí. Mejor este regalo que el de subirse al escenario, supongo. A lo mejor fue un poco brusco con ella. A lo mejor debería disculparme. Sí, la verdad es que ha estado bien cantar juntos. Yo nunca he hecho una fiesta de aniversario para nadie. En plan, de pareja. Es raro. Bueno, no hemos tenido ocasión, pero esto puede ser nuestro aniversario del aniversario inventado. Sí, creo que. A ver, nos hemos comido 9 aniversarios. Yo creo que no está mal. Pero alguno Alguno está. de mentira. Sí. Sí. Y te va a dar un beso. Si no, lo rechazas. ¿Te imaginas? Sí. No, la va a coger de la cintura y va a comer la boca, obviamente. Pero creo que está como. Hay algo que lo está preocupando. Si se nota mucho, te preguntarán. Sí. He estado pensando sobre lo de mudarnos. Y me gustaría hacerlo, pero aquí. No aquí en esta casa, pero odiaría no insistir en hacerlo en esta zona, más que allí. Sé que es una movida por tema transporte y tal, pero creo que yo sería más feliz aquí. Entiendo que te sientes aquí más cómodo, pero también con todos los problemas que están empezando a aparecer ahora, con lo del secuestro y eso, ¿crees que es mejor Ya, estar ahí? los problemas siempre han estado y siempre van a estar. Desde que nos conocemos solo ha habido problemas, pero aquí estamos y creo que sería una traición para la persona que soy mudarme allí. Y entiendo que no es lo que quieres. Y si supone una traición para ti no mudarte allí, podemos hablarlo. Es que Pero a más lo pienso, más seguro estoy de que no quiero ir allí. Es que no lo veo como una traición o no. No sé por qué lo ves como una guerra o algo así. Porque creo que si viviera allí tendría que fingir ser lo que no soy. Y creí que te gustaba por la persona que soy. Y no soy la persona que conduce Porsche y va a comer sushi. Y no sé si quiero serlo.
Bueno, eso fue simplemente un día, no tiene por qué ser así siempre. Cada casa dentro es como sea. Todo el tema este de tu padre o tu madre que robaran tus expedientes. Todo lo que pasó hace 10 años, que ahora estén volviendo aquí, teniendo en cuenta que los buscaban. ¿Quieres que me mude allí por mi propia protección o porque realmente es tu zona de confort? Estuve aquí prácticamente un año. Escondiéndote del mundo. Sí, pero creo que manejé bien. Sí, pero me refiero, era... Cuando estuviste aquí fue por supervivencia, no fue por una elección tuya. Bueno, podría haber vuelto en cualquier momento. ¿Qué, qué pasa? No, nada. No, generalmente está como en plan... No sé ni por qué he sacado este tema ahora mismo, porque es absolutamente pointless y no vamos a llegar a ninguna conclusión nunca. Porque ninguno de los dos va a ceder nunca. Y está un poco en plan... Bueno, lo hablaremos cuando vuelva de México. Sí, y bueno, quizás sea mejor hablarlo mañana, pero Porque mañana... no, digo lo de México. Si quieres hacer algo, hablar con alguien o buscarte más seguridad. ¿Te refieres a seguridad privada? Sí, sé que es complicado teniendo en cuenta que es un tema un poco turbio, pero quizás... Te voy a decir algo que no he dicho a los demás que quería Andrés. Y es que su propuesta era ir allí, no darles el dinero, conseguir a Andrés y matarlos a ellos. Quería que yo les matara. Entonces no creo que seguridad privada sea algo que encaje en la foto que espera la mafia de ese encuentro. Y por eso pedí que viniera alguien que supiera hacerlo. Denis, Pero no habrás dicho que sí a algo como eso. no he dicho que yo no quería ese peso. ¿Y va Denise a matar a todo el mundo? ¿Y No, salir con el plan? pero si se tira el caso, no quiero ser yo. Eso es una locura, Tiago. Yo creo que deberíamos hacerlo por nuestra cuenta, darle el dinero y ya. Y si vamos allí y prefiero ir con alguien que sepa. En plan, vamos nosotros y qué pasa si hay un problema. ¿El poder de la amistad nos salva? No, pero Coges podemos tú la contratar a pistola y les alguien. disparas. Pero que la vida no, o sea, no se soluciona todo con dinero, Ale. El Ya, dinero da bueno, más problemas que soluciones. también hacer un trato con la mafia también te hará problemas. Sí, bueno, ¿no te parecía estar preocupada cuando lo hice para conseguir la barraca y tienes que vivir un año allí? Pues sí que me lo parecía cuando se acercaban los días de pago. A veces no se tiene alternativa. No sé, es que quién te dice que no le han dicho a Denise que el plan inicial es matarlos. Es que puede que lo sea. Es la mafia por algo. No son monjas. ¿Y prefieres eso? ¿A qué? ¿A que muera un tal Andrés que potencialmente sea hermano de alguien? Sí. No, que a pedir ayuda. Pero que no es pedir ayuda, que estamos hablando de seguridad privada pagada probablemente por tu padre en un tema donde está la mafia metida, que no sabemos el tamaño que tiene y las consecuencias que puede tener.
¿Tú crees que tu padre va a pagar para que la mafia venga? O sea, para que venga gente con potencialmente relación con la mafia. No, no es una opción contratar seguridad privada, no para estas cosas. Lo mejor que podía hacer es traer a alguien que pudiera hacer lo que fuera necesario si se da el momento. Ese es el plan de ellos, no sé por qué solo te envían con una persona. Es una locura. Bueno, el plan inicial era ir solo, así que... ¿Cuál es tu idea? Que no sea contratar seguridad privada. Pero creo que hablar con la policía es una locura. Sí, no, la policía está absolutamente fuera. Y no tenemos ningún contacto en México, ¿verdad? No han dicho cómo verán hilos para ver si averiguan algo. ¿Tú tienes contactos en México? ¿Puedes mover hilos de esa forma que no sea contratar seguridad privada? No. No conozco a nadie allí. Pero ¿y si vamos antes? Ir antes a México. A prepararnos para... No sé, Yo qué ¿tenemos sé. algún rastro de Alex, de Anaís, de Pedro, algo que seguir? ¿Cuándo era la última postal que me mandó Alex? Porque tampoco hace tanto, creo. No recuerdo si me llegó en el break o me llegó después. No tengo apuntado, tendré que mirarlo en las notas. Fue en el entrearco. Fue en el entrearco, ¿verdad? Sí, es la carta esta, es que es una carta sin más de Navidad y es de 2010 Hace 3 años. y llegó al taller y es una postal de Navidad, pero no hay, No hay remitente, de dirección de remitente. no creo, es una postal. ¿Pero está en algún sitio la postal o simplemente tiene un Papá Noel y ya? Tenía un abeto de Navidad en una esquina abajo. Es la captura que yo tengo. No sé si había algo más. O el sello. ¿El sello dónde era? De Los Ángeles. ¿Qué hace Los Ángeles? Espera. Es una locura, pero... Hace un tiempo estuve en Los Ángeles Sí, me consta. y... No le di importancia porque pensé que había sido mi imaginación, pero... Me pareció ver a Nelson. A Nelson. Ujú. Estaba... Bueno, fui a una convención de música y... Me pareció verlo, pero... Desapareció enseguida y... Sé que simplemente era una persona parecida o algo así. Pero Bueno, ahora Nelson está que... dormido, ¿no? Sí, eso me había dicho mi tía algo tiempo antes, pero no volví a preguntarle por él. Es que cobra muy caro, la verdad. Pues es que sería interesante averiguar si Nelson realmente está donde dicen. ¿Y si Nelson... ¿Y si Alex encontró a Nelson? ¿O al revés? Creo que empiezan a faltarnos hilos rojos para empezar a atar todo lo que tenemos encima. Creo que ya no sé lo que es paranoia y lo que son pistas. Debería hablar con mi tía. Sí. Mientras no metas la seguridad privada por medio, haz un poco lo que quieras. Te diré que eso también me va a costar dinero. ¿Cómo no?
Déjame matarme, que tengo que hablar con la tía, que si no se me va a olvidar. Poner una alarma en su super agenda. Para mí tiene un Apple Watch de estos que va haciendo pip pip y hace como sonidos y cosas, aunque ese época creo que no había. Claro, no sé lo que había por ahí. Y tiene un busca. Pero ya tiene cosas de Los Ángeles, ahí llega antes todo. Tiene la versión en inglés. Estadounidense. Vale, pues os habían dejado a solas para que pudierais disfrutar en horizontal, pero os habéis puesto a discutir, así que bueno, también es una opción. Elecciones de la vida. Vale, Yep. pues no sé. ¿Os quedaríais discutiendo más tiempo? ¿O si iríais rendidos a cama o esperaríais a que volvieran para que os siguieran dando la brasa? No, yo creo que discutir, pero en la habitación, porque si vuelven. Y hablando bajito, porque si vuelven, que no molesten. Vale, ¿queréis hacer algo más? ¿Alguna frase que quedará pendiente? No, Pues dormís de espaldas. O abrazadito. no creo que Tiago la va a abrazar, pero Emporruñado. hay tormenta hay tormenta en el horizonte cada día. Pues ustedes me dirán, señoritas, si se han dormido en el sofá con la tele encendida, si se han arrastrado hasta la cama, si han dormido separadas. ¿Qué ha pasado? Ah, no, yo he caído muerta. Literal. Sí, cuando cayó le tapé con una mantita y ahí lo dejé porque, pues, para que había pasado, había sido un día muy largo. Vale, pues entiendo que Angie, tú te despertarías con tu despertador, la alarma de Juana estará en su casa, no sé si tiene también el móvil puesta, pero apuesto que la tuya es antes. Sí, yo me levanto y me voy arrastrando los pies a la ducha y nada, salgo ya como con el ritmo de para vestirme, maquillarme un poco y coger un desayuno rápido. Vale, ¿la despiertas o la dejas? No, la despierto porque, claro, la idea era que se viniera conmigo, entonces cuando bajo a desayunar le sacudo un poco. Juana, ¿vas a venir al final? ¡Dios! Sí, 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 sí. Por un segundo no sabía dónde estaba. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me levanto, estoy Voy a a hacer punto de café. caerme y me incorporo. Voy a hacer café cargado. Gracias. Vale, pues le dejarás preparado el desayuno a tus hermanos también, supongo. Bueno, dejo la cafetera hecha. Vale, pues os preparáis sin molestar mucho. ¿Y os vais al centro de Medellín? Sí, supongo que en autobús o algo así. ¿No tienes Iríamos- coche teniendo hermanos con un taller? Shame on you. Tengo coche, pero me imagino que es complicado aparcar. ¿No? Digo. Bueno, pues os vais en transporte público como chicas aplicadas hasta el centro y allí os separáis, entiendo. Mira, yo trabajo ahí, te indico así como la oficina, en el segundo piso. Si necesitas cualquier cosa, ahí me puedes encontrar. ¿De qué estás trabajando ahora? Pues estoy haciendo prácticas en un bufete de abogados. Bufete. Nada, tengo la titulación, pero claro, todavía me queda mucho por aprender y bueno, Mía fue quien me ayudó a mí porque era mi abogada en mi caso y pues me ha dado la oportunidad de formarme un poco más y coger un poco de práctica y bueno, pues eso, a lo que sale.
Si necesitan actualizar las imágenes de la página web o cualquier cosa, ya sabes a quién redirigirlos. Bueno, lo dejaré caer a ver qué dicen, porque es verdad que es un poco horrible, pero tampoco estamos muy bollantes. Somos un bufete así de batalla. Ujú. Sí, pero no sé, igual es de los que tienen tal vez la gente más real, quién sabe. Sí, eso sí, muy real. A veces demasiado. Muchas gracias por dejarme quedarme hoy. Nada, si me entero de algo, te digo, no sé, suerte buscando por aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a echar currículum? Sí, voy a hacer eso y voy después a llamar a Aaron. Hmm. No estoy todavía segura de si decirle todo, pero sé que tal vez le voy a pedir los dibujos para mi padre. Ya. Pues mucha suerte. Te voy a dar un abrazo. Pues te devuelvo el abrazo y le doy así como un apretón en la espalda y ánimo. Y me voy que llego tarde. Vale, pues se desconecta Juana y Angie a trabajar. A Vale, ver. ¿tienes algo pensado en el trabajo? Sí, de hecho sí, porque lo que quería era preguntarle a Mía. Ay, ya no me acuerdo, lo tengo apuntado. Creo que lo que quería era preguntarle a Mía alguna forma de investigar cosas. Quiero pensar que ella tiene medios por su trabajo, por haber tenido bueno, pues que sacar documentación para los casos en los que haya tenido que defender a alguien. Pues ver si por ahí puedo averiguar algo sobre la carta. O sea, lo que me preocupa es la carta de mi padre y toda esa historia. Entonces, pues quería ver si, no sé, tiene acceso a algún archivo o algo así de casos de esa época. ¿Quieres en casos en general? Sí, a ver, es que tampoco sé exactamente lo que busco, entonces... Es que si te vas en muchas cosas. Sí, no sé, quiero mirar si tiene casos o tiene jurisprudencia sobre casos que hayan llevado la agente Ortiz. O algún agente Ortiz de esa época. No le preguntas directamente por Maxine. Eso a lo mejor cuando no encuentre nada. Es que primero lo quiero hacer de Strangis. Porque, pues, no sé. Digo, aunque igual se lo podía preguntar. Se lo voy a preguntar. Sí, porque, ¿por qué no? Vale, le preguntas directamente que si sabe algo de los casos de Maxine. O de su familia, ¿o qué? Sí, bueno, a Maxine la conoces, Mía, porque fue la que llevó mi caso, la policía que, bueno, pues la que me encerró y la que me hizo el registro el primer día y todo esto. Entonces, por razones familiares, creo que ella o su familia pudo tener algo que ver con la muerte de mi padre. Entonces, me gustaría averiguar qué tuvo que ver. Pero de ella hablan bastante bien. Se dice que es una gente muy limpia. Algunas cosas supongo que sabré de ella. Espera, déjame revisar unas notas, a ver. Y a lo largo de la mañana, ¿vale? Estaríais trabajando, pero así cuando teníais huequitos, así, ella iría revisando. Y te dice que sus padres no eran
policías. Su madre, Elina Theobald, era carnicera y su padre, Arnold Ortiz, era mesero. Lo que sí que sufrieron fue acoso de las mafias. Y que supone que por eso, pues quizás Maxine decidió, bueno, hacerse policía. Sí que creo que hubo un caso con el que estaba relacionado con ella que salió a la luz porque casi la matan. No se supo mucho, me entiendo que lo dejaron bastante cubierto, pero se dice que pudo haber sido un ajuste de cuentas. Estaban ella, su mujer, y que al parecer estaban con su hija pequeña también. Y desde ese momento, pues la pareja pues se separaron. Las dos eran policías y bueno, la niña era bastante Sí, pequeña. sí, a su hija la conozco, es de mi edad. Bueno, es un año más. Pues al parecer la niña estuvo presente en el tiroteo. ¿Tiroteo? Claro, asaltaron la casa para matarlas a las dos o a una de ellas y estaban las tres en la casa. Y a partir de ahí, pues parece que la pareja se rompió. ¿Y cómo se llamaba la mujer? Ah, no me acuerdo, pero creo que trabaja en Barranquilla ahora mismo. Creo que es una oficial de alto rango. Ah, también policía. Sí, sí, las dos son, bueno, son policías, eran pareja. ¿En qué año fue eso? Uf, no sabría decirte. Creo que la niña era bastante pequeña, así que no sé, cuando tú fueras pequeña, cuando tuvieras 10 años o así, no sé cuántos años tenía exactamente, pero fue hace bastantes años. No sé. Pero bueno, no sé si te puedo ayudar más. Podemos investigar en más detalle en otro momento que no tengamos tantos casos. Por cierto, ¿viste lo que salió en la juega? No lo he visto que salió. Pues están haciendo lucubraciones para asustar a la gente y meter mierda y parece que están relacionando, no sé, el caso, tu caso, o sea, el caso de Igor, el asesinato, dice que lo están relacionando con una chica que apareció asesinada. Dicen que la están relacionando con él, que se cree que pudo haber sido un ajuste de cuentas, que ella lo mató a él y entonces luego la mataron a ella porque al parecer él estaba metido en temas... Bueno, ella podía estar metida en temas de drogas o algo así. Pero qué chica que es, la reconocieron, tiene o es de estas desconocidas. Era una chica rubia de ojos azules, no sé, tendría 30 y muchos o 40 años, no lo sé. Creo que ponían las siglas FRH o algo así. Pues así de primeras, no sé. No sé, pues parece que la están relacionando, pero vamos, que encuentran un cadáver en el río y ya lo asocian con el caso por meter temas de drogas y así, cuando no... Esto no, la policía no está llevando nada de esto, no está nada de la policía, no están trabajando con esta información. Yo no sé, este periódico. Qué raro, que no sé. ¿Tú conoces a alguien de ese periódico que sea de fiar? Igual puedo. No, enterarme. de fiar para nada, no. Ya. Por cierto, ¿te acuerdas de la presa que me dio palizas mientras que estaba en la cárcel? ¿Zafiro? Sí, Zafiro. Pues este fin de semana me la encontré. Está fuera. No sé, ¿tú sabías qué delito tenía? ¿Por qué delito estaba? Ah, bueno, lo puedo ojear aquí, a ver qué... ¿Pero te ha hecho algo? No. Sí, fue. O sea, confío en que no me viera, de hecho, porque tampoco me apetecía nada que me viera. Pero fui a un concierto en el que cantaba un amigo y resulta que ella ahora se dedica también a la música. Y tiene un grupo así como de rock dark o algo así. Bueno, ándate con ojo, aunque quizás en la cárcel solo fue porque alguien te quería sacar del medio, quizás ya no lo necesite. Por lo que veo aquí, entró en prisión por un robo violento a mano armada. Sí. Tampoco es que necesitara las armas, porque daba
hostias como pan. Pero... No, yo estoy con un ojo porque mi sospecha es que alguien le pagó algo para que me diera una paliza, porque yo tampoco le había hecho nada, la verdad. Entonces, a lo mejor ni se acuerda de mí, pero bueno, por si acaso prefiero andar con cuidado. Sí, mejor mantente alerta, no vaya a ser. Vale, pues no sé si quieres que ojeemos más alguna de esta información o algo así. Podemos intentar mañana o puedo ver si he hecho un ojo en casa, porque a ver si estás en riesgo o peligro, pues Bueno, podemos echar un ojo. Si me acuerdo de alguna cosa a lo largo de la semana te digo, pero nada, muchas gracias. claro, ponte a investigar ese caso y te pasa trabajo para que... Voy. Por cierto, no es seguro, pero... de hecho, no es nada seguro. Pero hay una antigua compañera de colegio que su padre está en la cárcel por tiene pinta de por un crimen que no cometió, pero parece que él se ha debido como autoinculpar, a saber por qué. El caso es que está bastante enfermo, entonces a lo mejor, bueno, no sé si se podría hacer algo porque le dieran algún tipo de permiso o algo así. Lo digo porque a lo mejor si ves que tengo papeles o así de ese caso es por eso. Intentaré que no afecte para nada a mi trabajo, por supuesto. Lo haré en mi tiempo libre. Bueno, pues sería interesante que averiguaras cuál es esa enfermedad. Sí, no sé si hay alguna forma, bueno, supongo que tendría que ver el informe de su ingreso y cosas así. No sé, está en la cárcel de hombres, no sé. Pero no le Vamos, puedes preguntar a tu amiga. es que le puedo, sí, supongo que le puedo preguntar. Me dijo una enfermedad genética, pero sí que estaba como extrañada. Le puedo preguntar, sí, claro. Igual. Es que lo de preguntar me da cosas, no sé si es un tema delicado, pero se lo preguntaré. Claro, pero lo necesitamos por cuestiones legales. Si quieres utilizarlo para algún beneficio en prisión, tendremos que saber exactamente qué tenemos. Sí, tienes razón. Bueno, me voy a trabajar. Vale, pues entiendo que te quedas trabajando más o menos mientras habláis por estas cosas de por medio. Aldo, ¿cuáles son tus planes entonces? ¿Te vas a echar currículums? Sí, o sea, mi plan era eso, intentar buscar algún currito más, porque no puedo depender solo de un videoclip. Y sobre todo por sitios donde crea que puede encajar eso, pues por ejemplo, sí, despachos de abogados, sitios en los que también les interese publicitarse y luego ya sí Vale. más. Tendrás ya la tarjetita y la vas dejando por todas partes. Sí, me imagino que también, a mí me hace mucha gracia lo de la tarjeta, pero sí el currículum y esto, como ya también es un poquito página web con cosas que se puedan hacer. Vale. Buscas trabajo para publicidad. Vale. ¿Y Bueno, quieres no, hacer...? imagino que es lo más fácil, Bueno, porque es vale. por ahora lo que más tengo. Sí, videoclips. Vale. Te habría pedido Crisa, pues ya que te apuntaste a formar parte de la organización. Tú no sé si te acuerdas que habías estado ya varias veces con un hombre que estaba dejando las drogas. Sí. Entonces, de vez en cuando, como que hacéis un chequeo para ver que todo vaya ok y demás. Y hoy tendrías una cita con él. No sé si quieres llamar a tu hermano antes o después, pero en algún punto de la mañana te pediría que quedaras con él. Vale. Con el señor también quedo por la mañana, ¿no? Sí, Vale. Vale, pues no, voy a antes ir con él y después ya llamaré a Aaron. Sí, más tirando después de la comida o así. vale. Pues bueno, el hombre con el que quedas, no sé si te acuerdas del concierto, es el más anciano que había allí, se llama Thomas. Y es con él con el que harías el chequeo. En cuanto te ve, Juana, ¿cuánto tiempo? Me alegro mucho de verte. He mejorado tanto desde que me ayudas. No he vuelto a tocar nada, te lo aseguro. Estoy limpio, limpio. Te he visto el otro día en el concierto. ¿Viste qué bien llevamos los temas de técnicos de audio? Todo fue genial.
¿Estabas tú de técnico de audio también? Sí. Me alegro muchísimo de que vaya bien. Me estoy reformando totalmente ya, es que no me he metido a nada ni nada. El caso es que, bueno, revisa lo que necesites, pero ya ves que estoy completamente limpio. Pero es que me están viniendo recuerdos y remordimientos, ¿sabes? En esas épocas he hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Y quería preguntarte algo. Si Claro. tú hubieras hecho algo que pudiera haber hecho mucho daño a otra persona, pero fue sin querer. Quiero decir, yo no sabía que iba a poner a esa persona en riesgo ni que le iba a pasar nada. Tampoco recuerdo muy bien exactamente lo que pasó, pero después esa persona pues tuvo que pagar ella pues las consecuencias y han pasado muchos años y yo no sé si tendría sentido acercarme a la persona y disculparme o sería reabrir viejas heridas. No sé si me estoy explicando. Yo me siento culpable, pero quizás solo le haga daño de nuevo o quizás sea una tontería y no le importe. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué harías tú? Mm, Creo que depende de cuánto daño le hayas hecho y de si puedes asumir también que no te perdonen. Creo que el perdón no es algo que siempre vayamos a tener, ni siquiera que merezcamos o no. Yo no era Pero yo. Yo que por las drogas pues no pensaba mucho y yo creo que sí que no he sido yo directamente. No recuerdo bien qué pasó esa noche, pero creo que he tenido que ver en que su vida se haya estropeado mucho y a veces pues tengo pesadillas y culpa y también recuerdo a, bueno, pues a quienes cayeron pues intentando luchar contra esto, Leo y bueno, no sé, que esta persona pues por lo menos está viva, me puedo disculpar, con Leo pues ya no. Entonces, pero es que no sé si es peor, que decir, quizás ni siquiera quiera verme o me recuerde o le importe nada de mí, pero no sé, claro, me daría mucha... O sea, sería difícil para mí dar el paso de hablar con esta persona, pero no sé si es mejor que lo haga o que no. ¿quieres contarme qué es lo que pasó? No quiero meter a nadie más en esto, solo saber qué harías tú en mi situación. Yo creo que también pensaría si lo que la otra persona puede querer No la es algo, conozco, no es alguien que conozcas. no. O sea, de vista, pero no creo que nunca he hablado directamente con esa persona. ¿Y crees que vale la pena? Tal vez simplemente es reabrir heridas para esa persona. Exacto, no sé qué es mejor. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué va a hacer que te sientas menos culpable? Incluso si te lo echa en cara. Bueno, a mí decírselo me aliviaría, pero luego no sé si va a tomar represalias. Tú la conoces, ¿Quién es? pero prométeme que tú no harás nada, que si tengo que hacerlo lo tengo que hacer yo. Pero quizás puedas averiguar o sabes si sería mejor que se lo dijera o que no, porque la conoces. Es la chica pequeña del taller. Andy. Sí, creo que se llama así. Algo que hiciste hizo que a alguien de su entorno le pasase algo mal. Algo así.
Y yo querría disculparme, pero no sé, ahora que parece que todo le va bien, no quiero reabrir heridas. A ver, Ya parece que está todo cerrado. Es solo... Son las pesadillas y la culpa. Quizás sea demasiado egoísta, quizás no tenga que decirle nada. estoy empezando a conocer a Angie, pero parece una persona que tiene mucha empatía. Y no sé si podrías llegar a apreciar que le pidieses perdón o si simplemente es eso, pero no puedo juzgarlo mucho tampoco si no sé lo que pasó, Tomás. Ya, lo entiendo, pues no sé. Le daré una vuelta. Si tú tienes una idea de crees que podría ser lo mejor, me dices y ya está. Otro día que nos veamos me dices. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por oírme y ayudarme tanto a salir de esto. Para la mayor parte de la gente no somos más que basura. Y tú me has demostrado que se puede salir y que hay gente en la que se puede confiar. Y se acerca como para darte un abrazo tímido, pero no sabes si está invadiendo tu espacio. Le asiento y le inicio Y le el das abrazo. pie. Pues te abraza como un poco incómodo, no sabiendo cuánto puede apretar y cuánto no. Pero notas que en algún momento como el cuerpo se le cae un poco y se limpia una lágrima. Muchas gracias, de verdad. Ya sé que no nos llevamos tan bien, pero para mí eres como una amiga. Para mí también. Pero no sé, Tomás. Yo creo que al final es que decidas tú también por qué puedes ir cerrando Pero recuerdos. yo creo que a mí me ayudaría a decirlo, pero quizás sería egoísta pensar en mí por encima de ella, cuando ya le hice daño una vez. No te preocupes, lo pensaré, o si... Yo creo que también la otra persona puede decidir si perdonar o no. No lo Pues sé. Si quieres puedo mencionarle claro, que, de hecho, incluso si quieres, yo creo que al final también llevamos ya un tiempo con estas sesiones y los dos estamos viéndonos crecer. Yo estoy intentando desarrollarme más en el audiovisual. Si me entero de algo de sonido, te lo puedo decir. gracias. Si necesitamos a alguien de sonido, sé que puedo contar contigo. Muchas gracias por confiar en mí. Sabes que tengo muy complicado que alguien confíe en mí. Pero no te entretengo más. Nos vemos, supongo que para la semana o en 15 días de nuevo, así que muchas gracias. Tomás, Eres una amiga de verdad. si necesitas cualquier cosa, avísanos, ¿vale? Claro, gracias. ¿Sí? Vale. Te daría algo, pero no tengo, pero muchas gracias. Y se va. Nada. Te manda así como esos tímidos desde lejos mientras se va yendo. Vale. Pues no sé si quieres llamar a tu hermano o ya no te has quedado con cuerpo como para llamarlo. No, o sea, quiero decir, a estas alturas, literalmente después de lo de ayer, yo simplemente estoy navegando en una anestesia extraña. Sí, o sea, voy a Voy. mandarle un mensaje a Aaron y a preguntarle si le parece guay que le visite esta tarde. Vale. Que irías a casa de tu abuela. Sí. Vale, pues por él te preguntará la hora para estar él en casa y sin problema. Vale, pues quedarías con él por la tarde. Ir a trabajar como personas civilizadas. Sí. ¿Vais a madrugar los dos a trabajar? En principio No, las escenas intentamos. estas son cortas, pero
en la vida. Entonces, Mm, ¿te vas a trabajar, Tiago? ¿La Sí, llevas? la tengo que llevar. Vamos al mismo sitio. Mm. O no paras por tu casa. No sé cómo voy de tiempo. Si no, te dejo en moto donde sea de las prácticas. Y te dejo un poco pronto. Y me voy a ver a tu padre. A su padre lo vas a tener que llevar a donde ella trabaja. Sí, Pues vamos a ver al suegro, lo Así. recogemos y nos vamos los 3. ahí está. Vale. ¿Qué ropas llevas, Ale? ¿Las de ayer Pues sí, hasta ayer. Cuando iba a al llevar. trabajo? Le queda bien el vestido. ¿Qué quieres que le Pero diga? van a recoger la casa, no le da tiempo a cambiarse rápido, ¿no? ¿Vais a ir con un tiempo de margen para que dé tiempo a cambiarte y disimular que te despertaste allí? Simular, ¿no? Simplemente pues ponerse ropa nueva. Ahí ya. Vale. Bueno, pues iríais en el coche manteniendo una conversación, bueno, afable, pero así como tensa. Así que has descansado en la casa de tu chico allí en el barrio, en San Javier, en el barrio 13. Creo que han construido algo nuevo por la zona, pero la mayoría sigue en ruinas o destrozado, ¿no? Dormí bastante bien. Sí, no había mucho ruido en las calles. He oído que esas calles son bastante peligrosas. Pues estaba todo bastante tranquilo. Pero sí son algo peligrosas. ¿Has escuchado algo? Sí, bueno, no en concreto de esas calles, pero... Y tira así un periódico hacia atrás. Bueno, estará él atrás contigo. Te echa así el periódico al lado y te dice, mira, y te pasa la juega, que me la he inventado, pero sería rollo libertad digital, ¿vale? Para que te hagas una idea del tipo de noticias. Vale. Yo no la Y en la entiendo, noticia, pero no entiendo la referencia. bueno, porque poco que busques, ya... Y la noticia, que te la deja caer en las manos, hace referencia a un crimen de 2009 de un policía, de Igor Arévalo, lo pone así explícito, no, no. Y habla de que otro cuerpo que ha aparecido de una mujer rubia con las siglas FRH, asesinada al año siguiente prácticamente. Lo relacionan con el caso de Igor. Dicen que el cuerpo apareció de ella hace poco, que creen que están relacionados los casos y que pudo haber sido un ajuste de cuentas de que ella lo mató y luego la mataron a ella en venganza por tema de las drogas o algo así. O sea, como que lo está puesto todo con mucho morbo. Y dice, no hay FRH. sí, la policía no están siguiendo ninguna de estas pistas, no sé qué mierda es esta que se inventan con tal de vender. Pero ¿y esta noticia ahora, después de todo este tiempo? Porque el cuerpo parece que lo están identificando ahora, a saber cuánto tiempo llevaba la chica pudriéndose. Y bueno, estos van al ritmo que van también. Están sacándolo ahora, supongo que por alguna razón. Lo estarán vendiendo poco, o quién sabe. Pero este es el nivel. ¿Y la encontraron por aquí? Pues no lo especifica, parece que por lo que ponen, pero vamos, te puedes creer de esto lo que quieras, que la tiraron a un río el cuerpo y pues acabó no hundiéndose lo suficiente y al cabo de un tiempo pues no saben si algún animal la sacó. No lo especifica, la verdad, no tengo ni idea, pero parece que tiraron el cuerpo al agua y ahora resurgió. Qué raro todo lo que tiene que ver con Igor. Ya, la verdad es que sí, pero bueno, al final tu amiga parece que salió de la cárcel, aunque estuviera intentando meterla, ¿no? Por lo que se sospechaba. Es todo muy extraño. Oye, Pa, ¿tú sabes algo de...? Espera que busco el nombre. Dime, Vicky. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ¿A quién? la policía que metió a Año en la Se cárcel? llama agente Maxine Ortiz. Eso, sobre el agente Maxine Ortiz. Bueno, no trabajo mucho por San Javier, pero
lo que he oído de ella es que es difícil moverla y manejarla en las aguas. No parece que tome partido más allá de lo que ella opina. ¿Crees que puede ser un poco corrupta o...? Si lo es, desde luego no se ha dejado meter mano por parte de abogados, ni las mafias que puede haber llegado a conocer. Muchos la quieren muerta. De hecho, la intentaron matar hace años, pero Ah, sí. Había escuchado esa historia. sí, fue hace muchos años. Pero ella siguió en la policía, no se movió de aquí. Creo que estaba con la niña pequeña cuando hubo el tiroteo para matarla. Y creo que Stephanie. también estaba con su mujer. Pero bueno, ¿por qué te importa esta policía? ¿Te ha dado problemas? No, no. Simplemente estábamos contando historias con Angie y tal, y la mencionó. Pues bueno, Angie seguro que se acordará de ella, desde luego. Fue quien la paseó a prisión. Sí, Pero bueno. sí, por eso. Espero que no tenga que relacionarse más con ella. No parece fácil de roer. Ya, la verdad es que no. Bueno, y le pone la mano en el hombro a Tiago. Parece que hemos llegado, yerno. Sí, señor. ¿Te bajas, Vicky? Sí, claro. Y se baja, la guía, y luego se queda como para en plan, bueno, igual se quieren despedir, y se queda mirando a ver si os Bajando dais la un beso. ventanilla. Un besito por la por la ventanilla. Hace como, bueno, pues nada, esto es lo que hay que aguantar.